Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail. Capítulo 1. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Había transmigrado. Ante él se encontraba un grupo de jóvenes vestidos con atuendos de la antigua Grecia. ¿Qué? El líder dijo que era un aventurero llamado Jasón. ¿Sería posible? ¿Acaso estaba a punto de unirse a la tripulación de Largo, obtener el vellocino de oro y convertirse en un héroe de la leyenda griega? ¿Qué dijiste? ¿Marea negra? ¿Los dorados? ¿Okema? ¿Qué Jason eres exactamente? Al ver los ojos claros, aunque desconcertados, del apuesto joven de cabello oscuro que tenía delante, Jason sintió una extraña sensación. Jason no pudo evitar preguntarle a la persona que estaba detrás de él. Se acercó y me preguntó dónde era esto, y luego su expresión se alegró al oír mi nombre. Pensé que mi reputación se había extendido, pero después de unas palabras más, volvió a parecer confundido. ¿Qué está pasando exactamente? Los demás que caminaban con él también negaron con la cabeza, indicando que no entendían. El joven, una vez recobrada la compostura, habló de inmediato. Mis disculpas. Me perseguían esos monstruos hace un momento y, en mi pánico, me puse un poco nervioso. Por eso mi reacción fue algo inusual. ¿Monstruos? Al oír esa palabra, Jason se quedó momentáneamente atónito, y luego una expresión de alarma cruzó su rostro. Continuó dirigiéndose a sus compañeros que estaban detrás de él. Parece que no podemos avanzar más esta vez. La marea negra podría haberse extendido hasta aquí. Por seguridad, regresemos primero a Okema e informemos de la situación. Tras hablar, Jason se giró para mirar al joven. ¿A dónde piensas ir después? El joven reflexionó un momento, luego le dijo a Jason. Mi hogar ha desaparecido. Cuando regreses a Okema, ¿podrías llevarme contigo? Además, ¿tienes ropa de repuesto? ¿Podrías darme un conjunto? Iba desnudo y, mientras lo perseguían esos monstruos de la más absoluta oscuridad, no había tenido tiempo de preocuparse por la vestimenta. Ahora, junto a los demás, sentía un poco de frío. Al oír las palabras del joven, Jason se rió. Le entregó un conjunto de ropa e incluso bromeó con él. Pensaba que no llevabas ropa para presumir a propósito. Por cierto, ¿cómo debo dirigirme a ti y de qué ciudad-estado eres? Derek, ese es mi nombre. En cuanto a mi pueblo natal, era una pequeña aldea común y corriente llamada Creta, y ahora ha sido destruida por la marea negra. El nombre era algo inventado. Supuso que Jason no podría verificarlo. Había tantas aldeas en todo Amereus, que incluso Aglaea podrían no conocerlas todas. ¿En serio? No te preocupes, puedes quedarte en Okema de ahora en adelante, dijo Jason, dándole una palmadita reconfortante en el hombro a Derek. Vamos. Tienes los pies raspados. Sube a la bestia de la tierra y descansa un rato. Gracias. El agudo dolor en los pies no le permitió a Derek ser cortés. Rápidamente trepó a la bestia de la tierra, que había bajado la cabeza. Tras un esfuerzo, se recostó sobre su lomo y, finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio. Aquel período de huida por fin había terminado. Calculó que había estado corriendo sin parar durante más de 9 horas. Su adrenalina debía de estar al máximo. Despertó en completa oscuridad, con varios monstruos completamente negros de ojos brillantes mirándolo fijamente cerca. Su instinto de supervivencia lo impulsó a huir a lo lejos sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba completamente desnudo hasta que llevaba 3 horas corriendo. Agotado, completamente agotado. Tumbado boca arriba, mirando el cielo negro, Derek intentó relajar su cuerpo lo máximo posible para aliviar su fatiga. Sinceramente, si hubiera sido posible, no habría querido venir al mundo de Honkai Star Rail. E incluso si hubiera tenido que venir al universo de Honkai, habría preferido Penaconnio Xianzhou. La alianza Xianzhou parecía peligrosa, pero la seguridad de los civiles comunes seguía siendo mayor que en otras facciones. Pero ahora había llegado a Amoreus, un mundo al borde del apocalipsis, donde el peligro era, por así decirlo, extremo. No solo en las afueras de Okema, donde los monstruos de la marea negra avanzaban sin cesar, sino también dentro de la ciudad, donde Aglaea lo controlaba todo, los Dorados y el Senado estaban enfrentados, con conflictos que estallaban constantemente. Lo más crucial era que no tenía habilidades de supervivencia. Olvídate de convertirte en uno de los Dorados. Ni siquiera había aprendido técnicas básicas de combate. De vuelta en la Tierra, había estudiado comercio internacional.
Al llegar a Amereus, sus conocimientos profesionales parecían ser de poca utilidad. Las caravanas de mercaderes de Okima seguían utilizando bestias terrestres para transportar mercancías, y el diccionario de Castrun Kremnos probablemente ni siquiera contenía las palabras reglas comerciales. ¿Es este el único camino que queda? Derek frunció los labios. ¿Este mar, entrar o no entrar? Tras la transmigración, su cuerpo había regresado a un estado juvenil. Un apuesto joven de labios rosados y dientes blancos. Derek se sentía afortunado de haber transmigrado a Amoreus y no a la era de la mitología griega. Sin duda, esa apariencia era del tipo que atraería problemas. Se tocó los riñones, contemplando su resistencia, cuando de repente su ojo derecho se oscureció. Entonces, sintió como si su mente y su visión se hubieran partido en dos. Era como tener una configuración de doble pantalla en un ordenador. Una línea de visión seguía estando aquí con la bestia de la Tierra, mientras que la otra parecía haber entrado en otro cuerpo. No se trataba de la posesión de otro cuerpo, sino de un avatar inconsciente creado de alguna manera específicamente para él. En efecto, el cielo nunca cierra todos los caminos. Sabía que un transmigrador de verdad no podía prescindir de un atajo. Derek pensó para sí mismo con entusiasmo. Se ajustó la ropa y luego rápidamente se dispuso a estudiar su avatar desde la otra perspectiva. La sensación de controlar el avatar con la vista era muy extraña. Era como una fusión de perspectivas en primera y tercera persona. Podía ver el mundo exterior desde el punto de vista del avatar y, simultáneamente, observar a su avatar desde una perspectiva cenital. El avatar era una figura humanoide completamente negra, como un hombrecito negro de pelo largo, al estilo de Conan. Sus ojos brillaban en rojo y en su mano sostenía una guadaña gigante, más alta que una persona, con un aspecto bastante aterrador. Al maniobrar el avatar para blandir la guadaña, Derek sintió que se movía como una extensión de su propio brazo, muy fácil de usar. Derek evaluó la fuerza del avatar. Era al menos 10 veces mayor que la de su propio cuerpo. Simplemente desconocía qué otras habilidades poseía ese avatar. Además, ¿dónde estaba este avatar? El entorno era aún más oscuro que el lugar al que había transmigrado por primera vez. Al menos cuando llegó, había algunos monstruos. Ahora, del lado del avatar, no había absolutamente nada. No, tenía que explorar más. Derek controlaba el avatar y avanzaba. Después de caminar durante mucho tiempo, seguía sin encontrar nada. ¿Dónde diablos se ha metido mi avatar? Denme una señal. Incluso si un titán apareciera frente a mi avatar ahora mismo, sería algo. Derek pensó, algo aburrido. Entonces, divisó un pequeño punto de luz delante. Se apresuró a acercarse con la guadaña, queriendo ver qué había delante. Poco después, llegó al lugar donde estaba la luz. Y en el origen de la luz, había una figura humanoide. Al ver esa figura humanoide, el avatar de Derek se detuvo. Buenas noticias, esta figura humanoide no era un titán. Malas noticias, era un Flame Reaver. Vaya, me acabo de topar con un jefe importantísimo nada más empezar. Derek no sabía si tenía suerte o mala suerte. El segador de llamas parecía simplemente un espadachín alto y delgado, con la ropa encapuchada algo hecha jirones y el rostro cubierto por una máscara. Por su aspecto, resultaba incluso menos aterrador que el pequeño avatar negro de Derek. Sin embargo, después de tomar su arma, su actitud cambió por completo. En el momento en que Derek lo vio, el segador de llamas también lo vio. ¿Eh? El segador de llamas emitió un sonido de desconcierto. Luego alzó la espada larga que tenía en la mano y cargó contra el avatar de Derek. /oblicua. Rápidamente asestó un golpe. Por suerte, el avatar de Derek no era un ser cualquiera. Al ver el ataque del segador de llamas, reaccionó de inmediato como debía, alzando la guadaña, para evitar que el segador de llamas la partiera por la mitad al partirlo por la cintura. El avatar del segador de llamas brilló, y el de Derek se partió en dos a la altura de la cintura. Al instante sintió que su campo de visión se desvanecía. También percibió un momento de vacilación y confusión en la figura del segador de llamas que tenía enfrente. Podía intuir, a grandes rasgos, los pensamientos del segador de llamas. Una criatura tan novedosa y misteriosa, y sin embargo, moría de un solo tajo. Era, en verdad, desconcertante. Tu fuerza no se corresponde con tu misteriosa apariencia. En la bestia de la tierra, Derek se cubrió los ojos. No era por dolor. Su avatar carecía de nervios o partes similares, por lo que no existía la sensación de dolor.
Pero la imagen del golpe de la espada del segador de llamas estaba grabada a fuego en su mente. Esa técnica de espada afilada y extraña, que cercenaba el cuerpo del oponente antes de que pudiera reaccionar, y el hecho de que su cuerpo principal no sintiera ninguna lesión, aún así le provocaban a Derek un dolor fantasma como si le hubieran cortado el abdomen. Probablemente esto solo fue un ataque de tanteo del segador de llamas. ¿Cuándo volveré a tener semejante fuerza? Derek pensó para sí mismo, frotándose los ojos. Tras ser herido por el segador de llamas, Derek había comprendido información básica y habilidades especiales sobre su avatar. Actualmente, la fuerza del avatar era aproximadamente 10 veces superior a la del propio Derek, algo mayor que la de los guardias de su caravana de mercaderes. Apenas podía con soldados rasos o monstruos menores. Enemigos de élite un poco más poderosos lo derrotaban con facilidad. Pero si bien sus estadísticas actuales eran deficientes, en términos de mecánica, el avatar de Derek podría considerarse de nivel divino. En primer lugar, estaba su inmortalidad. Aunque el avatar actual había sido partido en dos por el segador de llamas, en realidad, una vez que éste se marchara, el avatar se recuperaría silenciosamente, conservando intacta su fuerza. A menos que el cuerpo principal de Derek también sufriera una herida mortal, el avatar no desaparecería. Si este nivel de inmortalidad no fuera ya suficientemente sorprendente, lo que entusiasmó a Derek fue que esta inmortalidad no se limitaba a su avatar, sino que también se manifestaba en su cuerpo principal. Mientras el cuerpo principal y el avatar de Derek no fueran destruidos simultáneamente, sin importar el daño que sufriera su cuerpo principal, incluso si se desmembrara en más de 1000 pedazos, él seguiría vivo. Su salud se mantendría en un punto y se recuperaría lentamente. Esas maldiciones letales no le hacían ningún efecto. Solo tenía que evitar ser envenenado. Si lo envenenaban, Derek sufriría, soportando constantemente la agonía del veneno pero sin poder morir. Además, si caía en manos de un sádico y era torturado de diversas maneras, no moriría de dolor. Tanto el avatar como el cuerpo principal debían ser eliminados para acabar definitivamente con Derek. Derek también sabía que ese no era el único avatar que podía crear. En el futuro, podría tener un segundo, incluso un tercer avatar. Para entonces, su seguridad personal se vería reforzada. Y la segunda habilidad, además de la inmortalidad, era la capacidad del avatar para devorar y crecer. Después de todo, incluso con la inmortalidad, ser constantemente abatido y tener que esperar para revivir no era una gran experiencia de juego. El avatar podía devorar los cadáveres de enemigos recién fallecidos y la energía aún activa. Tras devorarlos, el avatar podía obtener todas sus habilidades y una parte de su energía. Por ejemplo, si el avatar devoraba a un cazador de la condena, el avatar de Derek podía adquirir sus habilidades de tiro con arco. Sin embargo, solo obtendría una parte de su energía. Al mismo tiempo, el cuerpo principal de Derek también se beneficiaría de una parte de la energía del avatar y de todas sus habilidades. Actualmente, la proporción aproximada era: si la energía de la criatura devorada era de 100, el avatar ganaría alrededor de 10 y el cuerpo principal de Derek recibiría alrededor de 3. Esta tasa de adquisición aumentaría a medida que aumentara la fuerza del avatar de Derek. Esta cantidad de energía era un poco baja, pero ingerir algunas más lo compensaría. Me pregunto cuándo podré crecer lo suficiente como para poder devorar incluso a los titanes. Derek pensó para sí mismo. Tras llegar a este mundo caótico y apocalíptico, si quería sobrevivir, tenía que hacerse más fuerte. Devorar titanes, incluso engullir a todos los emanadores de Amadeus, y convertirse él mismo en un emanador, podría darle cierta sensación de seguridad. ¿Podría mi avatar estar relacionado con el león de la voracidad? Especuló Derek. Mientras reflexionaba, se recostó sobre la bestia de la tierra. En ese momento, el avatar también se había trasladado a una zona segura y había comenzado a descansar. Mientras Derek descansaba tumbado, Jason, que caminaba delante de la bestia de la tierra, gritó de repente: «Cuidado, los enemigos están atacando». «¿Qué está pasando? Todavía hay peligro aquí». Aunque sorprendido por las palabras de Jason, Derek, tras haber soportado varias horas de huida a larga distancia y con su avatar habiendo resistido un ataque del segador de llamas, reaccionó con rapidez. Rodó desde el lomo de la bestia de la tierra, usando su cuerpo para bloquear los ataques. En el momento en que Derek aterrizó, vio una flecha volar no muy lejos por encima de su cabeza. ¡Qué peligroso! Mientras Derek esquivaba la flecha, el cuerpo de la bestia de la tierra también fue alcanzado por varias. La bestia de la tierra aulló de dolor, moviendo sus gruesas extremidades de un lado a otro.
Al ver esto, Derek supo que no podía acercarse demasiado a la bestia de la tierra, o podría ser fácilmente aplastado hasta la muerte. Aprovechando la oportunidad, corrió rápidamente al lado de Jason y le preguntó en voz baja: ¿qué está pasando exactamente? Yo tampoco lo sé, ¿por qué tenemos tan mala suerte hoy? Se quejó Jason. Íbamos bien, casi llegábamos a Okema, y de repente aparecieron dos secuaces de Nikador, el titán de la discordia. Ojalá los guardias de la caravana sean lo suficientemente fuertes, o tengamos suerte, y la patrulla de Okema nos vea. Siguiendo la mirada de Jason, Derek miró hacia adelante y vio dos monstruos, cada uno más alto que un hombre, de pie en el camino frente a ellos. Sus cuerpos descomunales eran de un azul grisáceo, como la roca, envueltos en vestimentas blancas de estilo griego. Sus manos estaban en posición de ataque, listas para abalanzarse. Eran los gladiadores de la condena, subordinados de Nikador, el titán de la discordia. También había una figura alta y delgada que sostenía un largo arco de caza. Un cazador de la condena, otro de los secuaces de Nikador. Dos de ellos no parecían gran cosa, pero mientras permanecían allí de pie, la agresividad que emanaba de ellos hizo que Jason, Derek y los demás sintieran un hormigueo en el cuero cabelludo. Los guardias de la caravana, al ver la situación, también la consideraron delicada, pero aún así recordaron su deber, blandiendo sus espadas cortas y atacando a las criaturas. Esperaban repelerlas o, al menos, resistir hasta la llegada de refuerzos de Okema. Estos guardias habían recibido un entrenamiento considerable y eran mucho más fuertes que los ciudadanos comunes de Okema, pero la diferencia con los gladiadores de la condena era abismal. Además, sus espadas cortas apenas podían dañar la resistente armadura de los gladiadores de la condena. El combate entre ellos duró apenas un breve encuentro antes de que los guardias de la caravana fueran repelidos, muchos de ellos con heridas graves. Jason, estos secuaces de Nikador son más fuertes de lo que imaginábamos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó ansiosamente uno de los guardias gravemente heridos a Jason, mientras se retiraba. ¿Qué hago? ¿Todavía puedes aguantar?, preguntó Jason al guardia. Es difícil. Solo podemos decir que haremos todo lo posible. El guardia negó con la cabeza y respondió con voz tensa. Estos guardias de la caravana tenían pocas posibilidades contra los gladiadores de la condena. Y ahora, con tantos gladiadores y cazadores de la condena presentes, se encontraban en una situación verdaderamente desesperada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jason se agarró el pelo, con el rostro lleno de desesperación. Derek observaba desde un lado, consciente de que si aquello continuaba, no tendrían forma de escapar de esas criaturas. Él no tenía de qué preocuparse. Aunque los gladiadores de la condena lo atacaran sin piedad, no podrían matarlo. Pero Jason y los demás que lo habían acogido morirían allí mismo. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que esto sucediera. En fin, su avatar era inmortal, así que no podía morir. Por lo tanto, para agradecer a Jason y a los demás por haberlo acogido, naturalmente se convertiría en un héroe esta vez. Se acercó a Jason y le dijo: Jason, ¿tienes un arma? Dame una. Al ver la delgada figura y el rostro juvenil de Derek, Jason negó con la cabeza. Todavía eres joven, no intentes ser un héroe. Quédate detrás de nosotros por ahora. No es tu turno de ser el héroe aquí. Creía que Derek tenía la intención de luchar a su lado. Jason no creía que un chico tan joven pudiera ser de mucha utilidad en el campo de batalla. Sin embargo, en ese momento, Derek ya había recogido la espada corta del guardia herido y corría hacia los gladiadores de la condena. Oye, vuelve. Jason gritó fuertemente desde atrás. Pero Derek no hizo caso y, en cambio, corrió hacia el otro lado de los guardias de la caravana. Estas últimas horas huyendo por su vida también habían mejorado notablemente sus habilidades de evasión. Vosotros dos, venid a por mí. Hizo un gesto provocativo hacia el gladiador de la condena y el cazador de la condena y gritó con fuerza. Sus enérgicos movimientos atrajeron por completo la atención de ambos monstruos. Al ver esto, Derek recogió una piedra que tenía cerca y se la arrojó al gladiador de la condena, luego hizo un gesto como si fuera a huir. Los dos monstruos cargaron inmediatamente contra Derek. Al verlos correr hacia ellos, Derek gritó inmediatamente a Jason y a los demás: ¡Rápido, corran rápido! En ese instante, el puño del gladiador de la condena ya se acercaba a Derek. Por suerte, Derek aún conservaba su forma juvenil y no era muy alto. Rodó por el suelo con facilidad, esquivando el puño del gladiador de la condena. Luego huyó rápidamente en dirección opuesta a la de Jason y los demás. El gladiador de la condena y el cazador de la condena, al verlo huir, inmediatamente lo persiguieron. Jason, ¿qué debemos hacer?,
Preguntaron rápidamente los otros guardias, observando cómo se retiraban. No podemos desperdiciar sus buenas intenciones. Vamos, vamos rápido, busquemos ayuda y luego rescatemos a Derek inmediatamente, pensó Jason por 2 segundos y rápidamente se lo dijo a todos. En esta situación, Derek no podía escapar fácilmente. En lugar de perder tiempo allí, era mejor encontrar rápidamente a otros de Okema para rescatarlo. Sí. Nadie se atrevió a demorarse y todos se dirigieron rápidamente hacia Okema. Incluso la bestia de la tierra, bajo el mando de Jason y los demás, empleó todas sus fuerzas y corrió hacia Okema. Sus enormes extremidades impactaron con fuerza contra el suelo, provocando fuertes temblores. Mientras corría rápidamente hacia Okema, Jason oraba continuamente en su corazón. Derek, oh Derek, no debes salir herido. Si sobrevives esta vez, te ayudaré sin duda a establecerte sin problemas en Okema. Corriendo a toda velocidad, el brillo del entorno aumentó. Jason sabía que estaban a punto de llegar a las cercanías de Okema. Sin embargo, pensando en Derek, que aún corría peligro, Jason no se atrevió a detenerse en absoluto, manteniendo su velocidad sin disminuir lo más mínimo. Justo cuando Jason sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar, finalmente vio aparecer 2 figuras en la carretera. Una era una pequeña niña pelirroja del tamaño de una niña, y la otra era una joven de pelo morado que estaba de pie junto a ella. Al verlos a los dos, los ojos de Jason se iluminaron con una alegría extática. Sabía que se trataba de Lady Trivia y Lady Castorice, pertenecientes a los Dorados. Originalmente, esperaba encontrarse con la patrulla de Okema, pero no con los Dorados allí. La fuerza de los Dorados era indiscutible, por no mencionar a la semidiosa Lady Trivia entre ellos. Esta vez, Derek se salvó. Reunió rápidamente las últimas fuerzas que le quedaban y corrió hacia ellos. Lady Trivia, Lady Castorice, por favor, salven a Derek rápidamente. Jason, ¿qué ocurre? Preguntó Trivia rápidamente al oír las palabras de Jason. Mi compañero, para cubrir nuestra huida, atrajo al enemigo solo. Lady Trivia, por favor, vaya a salvarlo rápidamente. Mientras hablaba, Jason señaló la dirección de donde habían venido. Al oír sus palabras, las expresiones de Trivia y Castorice cambiaron. Trivia le dijo rápidamente a Castorice: Castorice, ve a salvarlo rápido. Yo me quedaré aquí para proteger a Jason y a los demás. Sí. Castorice no se demoró y se dirigió rápidamente en la dirección que Jason le había indicado. Al ver partir a Castorice, Jason y los demás guardias de la caravana suspiraron aliviados. Trivia, de pie junto a ellos, los consoló. No se preocupen, con la pequeña Castorice allí, seguro que encontrará a su compañero enseguida. Sí. Jason asintió, rezando continuamente por Derek en su corazón. El gladiador de la condena y el cazador de la condena perseguían desde atrás, mientras Derek corría delante. Sin duda, el combate real es la mejor manera de mejorar las habilidades de lucha. Antes de transmigrar, nunca me hubiera imaginado que podría esquivar los disparos de flechas de alguien, pensó Derek para sí mismo mientras miraba las flechas clavadas en el suelo no muy lejos detrás de él. Los ataques del cazador de la condena no cesarían fácilmente. Justo cuando Derek se sentía afortunado por haber esquivado esas 2 flechas, sintió un dolor agudo en la pantorrilla derecha. Miró hacia abajo y vio una flecha clavada en ella. Ser inmortal no significaba que el dolor se fuera a reducir lo más mínimo. Debido al dolor y a la lesión en la pierna, la velocidad de movimiento de Derek disminuyó considerablemente. Y en esos pocos segundos de ralentización, el gladiador de la condena lo alcanzó. Alzó su enorme mano y la estrelló con fuerza contra la espalda de Derek. Grieta. Se oyó un sonido de huesos rompiéndose. Derek sentía como si su espalda estuviera a punto de quebrarse. Silbido. Le dolió muchísimo. Derek nunca había experimentado un dolor semejante. Ya verás, tarde o temprano me vengaré de esto. Maldiciendo en silencio, vio entonces una larga pendiente descendente frente a él. Simplemente rodó sobre sí mismo y comenzó a rodar cuesta abajo. Al ver esto, el cazador de la condena sacó otra flecha y la disparó contra Derek. ¡Pum! ¡Pum! Una flecha impactó con fuerza en cada una de las rodillas de Derek. Las flechas eran increíblemente fuertes, atravesando directamente las rodillas de Derek y clavándose profundamente en la tierra. En otras palabras, Derek quedó inmovilizado en el suelo. Ahora, Derek no podría escapar fácilmente. Aprovechando la oportunidad, el poderoso gladiador de la condena se acercó pesadamente a Derek. Extendió ambas manos y las estrelló con fuerza contra el torso de Derek.
Derek sintió instantáneamente cómo sus órganos internos se movían. Y los ataques del gladiador de la condena continuaron, o mejor dicho, ya no podían llamarse ataques sino abusos. El golpe no cesaba en su abdomen y piernas, provocándole un dolor agudo e intenso. Derek miró hacia abajo y sintió que su torso estaba a punto de ser aplastado. Tras ser golpeado durante mucho tiempo, Derek acabó por acostumbrarse al dolor. Incluso bajó un poco la cabeza, observando con morbosa curiosidad cómo el gladiador de la condena le azotaba el cuerpo. Si esto continúa, probablemente terminaré hecho papilla. Espero no ser visto cuando me recupere de mi forma humana. Derek pensó para sí mismo. Justo cuando creía que iba a ser completamente apaleado, apareció una figura de color púrpura pálido. Blandió ligeramente su guadaña, y el gladiador de la condena y el cazador de la condena, contra los que Derek había sido impotente, se convirtieron en cenizas y desaparecieron por completo. Al levantar la vista, pudo observar los rasgos específicos de la figura. Cabello largo de color blanco plateado, con las puntas degradadas a un tono púrpura. Lucía exquisitos adornos para el cabello, y entre su larga melena, destacaban un par de largas orejas puntiagudas, parecidas a las de un elfo. Un vestido de tonos morados y blancos, con una falda tan ligera y fluida como alas de mariposa. Sus esbeltas piernas estaban cubiertas por medias blancas hasta la rodilla, dejando ver su piel clara a través de la seda blanca como hielo y nieve bajo la luz de la luna, con un brillo seductor. Castorice. Derek gritó con fuerza en su corazón. Jamás imaginó que Castorice de las Doradas lo rescataría. En ese momento, el hermoso rostro de Castorice se llenó de profunda tristeza. Lo siento, excelencia, he llegado tarde. Le habló a Derek en un tono lleno de disculpas y culpa. Todo el cuerpo de Derek, del pecho para abajo, se había convertido en una masa sanguinolenta. Ni siquiera el mejor médico de Okema podría curar semejantes heridas, y mucho menos teniendo en cuenta la distancia que aún lo separaba de Okema. Lo único que podía hacer ahora era una última cosa. Yo, alcanzó a decir Derek. En ese instante, Castorice extendió sus esbeltas manos y acarició las mejillas de Derek. Está bien, pronto terminará, ya no sentirás dolor. Lo dijo muy suavemente. El Derek actual era completamente irrecuperable. Ella solo podía dejarlo ir al inframundo de forma rápida e indolora. Al tocar el rostro aún tibio de Derek, Castorice, que estaba acostumbrada a la muerte, todavía se sentía llena de pesar. Era tan joven y tan guapo. Su vida debería haber tenido un futuro brillante. Pero ahora, por culpa de los secuaces de Nikador, todo se había esfumado. Al oír a Jason decir que había atraído deliberadamente al enemigo por el bien de los demás en la caravana, un joven tan bondadoso, para tener un final así. Haciendo caso omiso de las manchas de sangre, Castorice simplemente acunó la cabeza de Derek entre sus brazos. Al ser sostenido en brazos de una chica por primera vez, Derek se sintió sumamente incómodo, y un rubor involuntario se extendió por las mejillas del apuesto joven. Rápidamente le susurró a Castorice. Señorita, ¿podría aflojar un poco las manos, por favor? Yo aún puedo salvarme. Para evitar despertar las sospechas de Aglaea más tarde, Derek fingió inmediatamente no conocer a Castorice. Castorice, aún sumida en sus emociones de tristeza, sintió que sus pensamientos se detenían por un momento. ¿Por qué Derek aún podía hablar? Castorice había presenciado innumerables muertes, pero esta era la primera vez que se encontraba ante una situación así. ¿Cómo podía estar bien? ¿Su excelencia? Bajó ligeramente la cabeza, mirando con cautela la cabeza que tenía en brazos, temiendo que lo que acababa de oír fuera una alucinación causada por su excesivo dolor por la muerte del joven. Derek, en sus brazos, parpadeó. Un leve rubor apareció en el rostro de Castorice. El calor que emanaba de su palma le indicó a Castorice que todo aquello era real. La persona a la que tocaba era la primera cuya vida no se había extinguido, que no se había vuelto fría. La calidez de la vida. Castorice sintió que la palma de su mano se le calentaba gradualmente. Espera, ¿y sus heridas? Castorice miró debajo del pecho de Derek y descubrió que su cuerpo, que acababa de ser destrozado, se recuperaba poco a poco. Era evidente que sus órganos internos se estaban reconstituyendo, seguidos de la carne y la sangre, la piel. Por un instante, Castorice incluso sospechó si sus propias habilidades habían cambiado ese día. ¿Cómo era posible que no solo no causaran la muerte a otros, sino que además tuvieran un efecto curativo? Ni siquiera Midei, el inmortal entre los dorados, podría lograr tal cosa en el estado actual de Derek. Si Midei tocaba su mano, él también moriría por un tiempo. Por eso, en la competición de pulsos, él perdió contra ella y quedó en segundo lugar.
Antes, Castorice siempre había pensado que jamás volvería a tocar a una persona viva. Nunca esperó poder sentir el calor de la vida hoy. Mientras Castorice reflexionaba confundido, el cuerpo de Derek también terminó gradualmente de reensamblarse. Por suerte, los ataques del gladiador de la condena fueron golpes demoledores. Aunque su ropa estaba manchada de sangre, no se rasgó, evitando así una situación embarazosa de exposición frente a Castorice. Castorice miró atónita a Derek, que se había recuperado por completo antes que ella. No pudo evitar preguntarle a Derek: «Excelencia, ¿usted cómo hizo eso?» «Pues yo tampoco lo sé». Derek, naturalmente, no podía revelar la situación a su avatar, y no se le ocurría ninguna otra excusa, así que simplemente fingió ignorancia. Aunque Castorice presentía que Derek ocultaba algo, no tenía intención de insistir. Cada persona tiene sus propios secretos. Derek se sintió bastante avergonzado estando en brazos de Castorice, así que se levantó rápidamente. Al ponerse de pie, miró su ropa manchada de sangre y puso cara de asco. Pegajoso, muy incómodo de llevar. Derek le dijo a Castorice: «Señorita, ¿ha visto a Jason y a los demás? Apresurémonos a alcanzarlos para que no se preocupen». Lo principal era cambiarle de ropa. Un joven limpio y fresco con ropa manchada de sangre no daba buen aspecto. En cuanto a por qué la llamaba señorita, no era porque el cuerpo de Derek hubiera vuelto al de un chico de 13 o 14 años, haciéndolo parecer mucho más joven que Castorice. Si se tratara de la edad real, Derek era muchísimo más joven que Castorice, así que era mejor llamarla señorita en ese momento. De acuerdo. La repentina partida de Derek y la desaparición de esa calidez le provocaron una momentánea sensación de pérdida. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura, se puso de pie y asintió levemente. «Excelencia, vámonos». «No me sigas llamando su excelencia. Me llamo Derek». «Tú, simplemente llámame Derek». Derek hizo un gesto con la mano. Luego miró a Castorice, hizo una pausa y preguntó: «Por cierto, ¿cómo debo dirigirme a usted?» «Castorice». «Excelentísimo Derek, puede llamarme Castorice». Castorice le dijo a Derek: Los dos regresaron por donde habían venido. Sin embargo, Derek había tenido prisa al huir antes, y ahora, de regreso, descubrió que el camino no era fácil. La pendiente pronunciada era bastante difícil de subir para su cuerpo aún en desarrollo. Al ver su situación, Castorice no pudo evitar extenderle la mano. «Excelentísimo Derek, tome mi mano, yo lo ayudaré». Miró a Derek con los ojos llenos de expectación. Era la primera vez que podía tender la mano para ayudar a alguien, en lugar de quitarle la vida. Apenas había sentido la calidez de la palma de Derek, como un desierto reseco durante 1000 años que recibe la lluvia por primera vez, deseando instintivamente ansiar más. Si Derek no la necesitaba, Castorice aún podía reprimir ese deseo. Ahora, al ver a Derek necesitado de ayuda, no pudo resistir la tentación de tenderle la mano. «Está bien». Ante la palma de Castorice, Derek colocó la suya sobre la de ella sin dudarlo. Al sentir el tacto que emanaba de su palma, el brazo de Castorice no pudo evitar temblar. Pero entonces Castorice reaccionó, sus 5 dedos se cerraron rápidamente alrededor de la mano de Derek, que era aún más blanca y esbelta que la de una chica. ¡Qué cálido! Al mismo tiempo, también muy nervioso. Al sentir el roce de la palma de Derek, Castorice lo levantó. Con la ayuda de Castorice, Derek no tuvo mayores dificultades para subir por este sendero accidentado. Castorice no soltó su mano. Le dijo a Derek: «El camino que acabamos de recorrer fue destruido por los gladiadores de la condena o la bestia de la tierra. Seguiré sujetándote la mano en el camino que tenemos por delante, para que el suelo no se derrumbe y su excelencia Derek no corra peligro». Castorice no actuó a propósito. El terreno en ese tramo del camino, en efecto, era muy inestable. Tras ser pisoteado por la bestia de la tierra que huía, era realmente peligroso transitar por allí. Los dos caminaron así, de la mano, y no tardaron mucho en encontrar a Trivie, Jason y los demás. Jason y los demás seguían deambulando sin rumbo, con rostros llenos de ansiedad. «Me pregunto si ese niño, Derek, estará a salvo». Lady Castorice se fue muy rápido. No debería llevar mucho tiempo encontrarlo, justo cuando estaba preocupado. Trivie aplaudió frente a él y señaló hacia adelante, diciendo: «Está bien, ya no tienes que preocuparte. Mira allá, la pequeña Castorice está llevando a un niño muy guapo. ¿Es el pequeño Derek del que estabas hablando?» Jason siguió la mirada de Trivie y sus ojos se iluminaron inmediatamente con una alegría extática. Así es Derek. Con quien Lady Castorice está cogida de la mano es Derek.
Corrió rápidamente hacia Derek y Castorice. Trivie también seguía a Jason. Sin embargo, tras correr unos pasos, ambos se detuvieron en seco. Castorice y Derek. De la mano. ¿Cómo es esto posible? Jason gritó fuerte. En Okema, todos sabían que quien tocara a Lady Castorice moriría. Ni siquiera los demás seres dorados podían escapar a esta maldición mortal. Sin embargo, hoy la veían de la mano con Derek. Derek retiró rápidamente la mano de la de Castorice, se acercó trotando a Jason y le preguntó confundido. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Jason no dijo nada, pero tocó con cuidado los hombros y los brazos de Derek. Tras confirmar que era real, Jason le preguntó extrañado. ¿De verdad estás vivo? Tonterías. Si no estoy vivo, entonces estoy muerto. Derek se quedó algo sin palabras. No, quiero decir. Mientras tanto, al otro lado, Trivie se acercó a Castorice. Incluso estando cerca de ella, Trivie aún podía sentir la fuerte aura de muerte que emanaba de Castorice. Esto demostró que la maldición sobre Castorice seguía vigente. Trivie le preguntó a Castorice. Pequeño Castorice, ¿qué está pasando exactamente? Pequeño Derek, ¿cómo puede ser inmune a tu maldición? Lady Trivie, yo tampoco estoy segura de eso. Solo sé que su excelencia Derek puede tocar mi cuerpo. Castorice negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. En serio. Trivie negó con la cabeza pensativa, luego se puso las manos en las caderas y le dijo a Castorice. Yo tampoco encuentro una razón. Sin embargo, para la pequeña Castorice, esto es algo bueno. Al menos, tu cuerpo también puede tocar a alguien, ¿verdad? Dijo Castorice asintiendo levemente. Solo espero que no le cause demasiados problemas. Volvamos primero a Okema y hablemos. Después de que Trivie y Castorice terminaron de hablar, Trivie se acercó a Jason y Derek dando pequeños pasos. Trivie tiró de la ropa de Derek y les dijo. Vámonos, volvamos rápido a Okema. El pequeño Castorice dijo que el camino está destruido. Tenemos que volver a Okema e informar a Aglaea para que envíe gente a reparar este tramo del camino. Sí, Lady Trivie. Jason asintió rápidamente y al mismo tiempo hizo que los miembros de la caravana, que ya habían descansado un rato, reanudaran la marcha. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Al ver a Derek cubierto de sangre, Jason rápidamente le buscó otra muda de ropa limpia para que se cambiara y le dio una cantimplora para que pudiera lavarse las manchas de sangre. Al ver a Derek, ya recuperado, Castorice no pudo evitar mirarlo un par de veces más. Trivie se cruzó de brazos, moviendo la cabeza involuntariamente. El pequeño Derek es realmente adorable. Más adorable que los pequeños Midei y Fainon. Derek opinaba que lindo no era la palabra adecuada para describir a Midei y Fainon. Entonces Jason les dijo a Derek y Trivie. Vámonos, Lady Trivie, Derek. Suban primero a la bestia terrestre. Hemos perdido demasiado tiempo aquí. Tenemos que darnos prisa para volver a Okema. De acuerdo, dijo Trivie asintiendo y luego miró a Derek. Pequeño Derek, ven conmigo. De acuerdo, Lady Trivie. De camino, Castorice había presentado brevemente a Trivie y a los demás de Okema a Derek, ahorrándole la molestia de tener que repetir las presentaciones. Los dos treparon por el cuello de la bestia de la tierra hasta llegar a su lomo. Trivie se sentó directamente, con sus piernecitas regordetas extendidas, su carita redonda inflándose mientras miraba hacia abajo, pareciendo una bola de arroz glutinoso. Derek sintió el impulso de pellizcarle la mejilla, pero, considerando las leyes de Okema, se contuvo. «Vámonos de aquí». Jason gritó, y entonces él y los demás comenzaron a caminar hacia Okema. Al oír la orden, la bestia de la tierra también empezó a mover sus gruesas extremidades, siguiendo a Jason lentamente. Castorice se mantuvo a cierta distancia de los demás para evitar influir en ellos. Sentado sobre la bestia de la tierra, Trivie le preguntó a Derek. «Pequeño Derek, ¿de dónde eres?» «Yo. De un pequeño pueblo remoto llamado Creta». Derek volvió a usar su historia anterior. Al fin y al cabo, en esa época, innumerables ciudades-estado de Amereus habían caído en la ruina, por no hablar de pequeñas aldeas con apenas unos cientos de habitantes. Investigar sus orígenes sería prácticamente imposible. En ese momento, no pudo evitar sentirse afortunado de haber transmigrado sin ropa ni pertenencias. Cualquier cosa que se pareciera a las creaciones de Amoreus despertaría sospechas. Si alguna vez se revelaran sus orígenes ajenos a Amoreus, provocando pánico, Aglaea no tendría ninguna consideración con él. Al oír las palabras de Derek, el rostro de Trivie mostró compasión. Le dio una palmadita reconfortante en la pantorrilla y dijo, «Ya veo.
No te preocupes, de ahora en adelante, Okema es tu nuevo hogar. Gracias, Lady Trivie. Al oír las palabras de consuelo de Trivie, Derek sintió el impulso inconsciente de extender la mano y acariciarle la cabeza. Pero al cruzarse con su mirada, retiró rápidamente la mano. Derek, ni se te ocurra hacer nada indebido. Aunque soy pequeña, en cuanto a edad, soy lo suficientemente mayor como para ser tu tatarabuela, Pai. Me mordí la lengua, en fin, soy lo suficientemente mayor como para ser tu tatarabuela. Trivie se puso las manos en las caderas y le habló a Derek con tono de disgusto. Entendido, Lady Trivie. Eso sí que me gusta, dijo Trivie, asintiendo con satisfacción. Jason, caminando debajo de la bestia de la tierra, le dijo a Derek. Por cierto, Derek, no tienes dónde vivir en Okema, ¿verdad? Resulta que tengo una casa vacía en la ciudad. Puedes quedarte allí por ahora. Podría decirse que Derek los había salvado a todos esta vez, así que Jason, naturalmente, quería recompensarlo como se merecía. Muchas gracias, Jason, expresó Derek rápidamente en señal de gratitud. Gracias a su habilidad de avatar, sobrevivir en Okema no debería ser un problema. Pero tener un lugar donde vivir era fundamental. La ayuda de Jason le facilitó mucho el comienzo en Okema. No me des las gracias a mí. Deberíamos ser nosotros quienes te lo agradezcamos a ti. Castorice escuchaba en silencio cerca, queriendo memorizar la dirección que Jason había mencionado. Derek era la única persona a la que podía tocar, y Castorice aún atesoraba la sensación del contacto. Mientras el grupo charlaba, la caravana finalmente llegó a la zona urbana de Okema. El cielo iluminado de Okema hizo que Derek, que había estado en la oscuridad durante tanto tiempo, se sintiera mucho mejor. Estar en la oscuridad durante largos periodos inevitablemente afecta al estado de ánimo. La gente necesita ver la luz. En el camino empedrado, además de los miembros de la caravana, Trivie, Castorice y los demás, aparecieron muchos otros peatones. En esta ciudad, último bastión de luz para la humanidad en este mundo apocalíptico, los rostros de la gente mostraban sonrisas relativamente apacibles. Vestidos con ropas ligeras de estilo griego, parecían bastante relajados. Al mirar hacia el otro lado de la carretera, Derek vio a lo lejos una figura humanoide gigante. El alto gigante llevaba sobre su espalda un objeto redondo y luminoso, que iluminaba la ciudad. Ese es el titán portador del mundo, Kepale. Trivie señaló al gigante, explicándole a Derek. Al mismo tiempo, miró de reojo a Derek, observando su expresión. Ya había oído hablar de él. No me esperaba que fuera tan magnífico. Pequeño Derek, Okema tiene muchos lugares divertidos. Cuando tengas tiempo, Trivie te llevará a conocerlos. Trivie simplemente se puso de pie sobre la bestia de la tierra, diciéndole emocionado a Derek. Otra figura igualmente pequeña trepó a la bestia de la tierra, vio a Trivie de pie de esa manera e inmediatamente le dijo. Trivie, estar de pie sobre la bestia de la tierra de esa manera es muy peligroso. Lo sé, Trinon. Al ver a la chica pelirroja con los ojos vendados, Trivie se sentó obedientemente. Pero aún así señaló a Derek y dijo. Ven, Trinon, este es el pequeño Derek. ¿El pequeño Derek? Trinon inclinó la cabeza y saludó a Derek. Saludos, Lady Trinon. Tras el saludo, Trinon le preguntó a Trivie. Por cierto, ¿encontró algo inusual durante su patrulla en el exterior hace un rato? Ajá, dijo Trivie asintiendo enérgicamente. Tengo algo importante que decirle a Aya. Vamos, Trinon, vamos a ver a Aya primero. Dicho esto, tomó la mano de Trinon y comenzó a bajar de la bestia de la tierra. Antes de bajarse, miró hacia atrás a Derek. Pequeño Derek, den una vuelta por Okema primero. Quizás nos volvamos a ver más tarde. Derek asintió. Sabía que la situación entre él y Castorice sin duda atraería la atención de Aglaea. Pequeño Castorice, ven con nosotros a ver a Aya. Tras bajar, Trivie llamó a Castorice para que se fuera con ellos. Castorice siguió a Trivie y Trinon. Antes de irse, miró hacia atrás a Derek y le saludó levemente con la mano para despedirse. Después de que los tres se marcharan, Jason también suspiró aliviado. Estar cerca de esas figuras importantes de los dorados es realmente estresante. Vamos, Derek. Primero entregaré la mercancía y luego te enseñaré Okema como es debido. Los baños de los héroes. Este era el lugar donde los seres dorados se bañaban y descansaban. Sumergir un cuerpo cansado en agua caliente les permitía relajarse por completo. El agua humeante de la piscina resplandecía con una luz dorada, luciendo lujosa y espléndida. Trivie, Trinon y Castorice llegaron aquí. La rubia Aglaea ya llevaba mucho tiempo de pie allí. De pie junto a la bañera, su figura era de proporciones perfectas.
Su larga y sedosa cabellera caía en cascada, ligeramente ondulada en las puntas, brillando bajo el sol. Sus ojos eran profundos como el cielo nocturno, sus pupilas azules revelaban misterio y sabiduría, y sus espesas y largas pestañas revoloteaban suavemente como alas de mariposa. Llevaba un precioso vestido largo blanco, con el dobladillo adornado con motivos de hilo dorado, que realzaba a la perfección las gráciles curvas de Aglaea. El escote estaba engastado con gemas brillantes que complementaban su tez clara. En sus esbeltos brazos y muslos lucía adornos en forma de anillos. Calzaba unas sandalias de tacón alto caladas con hilos dorados. Sus pies eran bien proporcionados, con dedos finos y bien cuidados, uñas perfectamente recortadas y pintadas de dorado. El arco de su pie era bellamente curvado y la piel de sus plantas era suave y tersa. Aglaea, estando allí, parecía una diosa salida de la mitología. Aglaea se acercó a los tres y dijo en voz baja: «Mi amo, Castorice, has regresado. ¿Descubriste algo en tu patrulla de hoy?» «Hoy conocimos a alguien muy interesante», dijo Trivie mirando a Aglaea con un tono muy serio. «Ah, ¿sí? Alguien a quien mi amo consideraría interesante. ¿Es ese apuesto joven que regresó contigo?» Aunque las palabras de Aglaea eran una pregunta, su tono era seguro. Todo en Okema estaba bajo su vigilancia. Ningún rostro nuevo podía ocultarse de ella. Cuando Castorice y los demás regresaron a Okema, Aglaea se fijó en el apuesto joven que estaba junto a Trivie. «Sí, puede tocar a la pequeña Castorice», asintió Trivie con seriedad. Trinon, que estaba a su lado, se tapó la boca sorprendida y dijo con asombro: ¿Tú dijiste que el pequeño Derrick puede tocar a la pequeña Castorice? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Thanatos no se lo llevará?» Aglaea también frunció el ceño, mostrando una expresión pensativa. «Mi amo, ¿está seguro de esto?» «Sí», dijo Trivie volviéndose hacia Castorice. «Castorice, ¿estuviste en contacto constante con Derrick? Cuéntale a ella los detalles de lo sucedido». «Sí, Lady Trivie». «Lady Aglaea, hace un rato, cuando Lady Trivie y yo patrullábamos a las afueras de la ciudad, nos topamos con una caravana de mercaderes que estaba siendo atacada por los secuaces de Nicador. Su líder, Jason, nos dijo que alguien había atraído a los gladiadores de la condena, así que fui inmediatamente a rescatarlo. Al llegar, vi a Derrick, cuyo cuerpo, del pecho para abajo, estaba gravemente dañado». Castorice dio un paso al frente y le contó a Aglaea todo lo sucedido con toda veracidad. Tras escuchar el relato de Castorice, Aglaea mostró una expresión pensativa. No solo no murió gracias a la habilidad de Castorice, sino que además posee una extraordinaria capacidad de recuperación. Esta habilidad lo protege por completo de la percepción de Thanatos. Ni siquiera Zagreus, el titán del engaño, puede lograr tal ocultamiento. ¿Mi maestro tiene alguna otra opinión sobre este joven llamado Derrick?» Afirmaba ser de Creta, pero Aglaea nunca había oído hablar de ese pueblo. Un joven de origen desconocido, que no es un elegido dorado, pero que posee un talento y unas habilidades incluso superiores a las de los elegidos dorados. Aunque la fuerza actual de Derrick era bastante débil, ni siquiera comparable a la de los soldados de élite de Okema, esta habilidad que superaba su comprensión y control hizo que Aglaea se sintiera inquieta instintivamente. Incluso llegó a sospechar que aquella persona procedía de algún lugar más allá del dominio del titán celeste Aquila. Al fin y al cabo, en esta tierra, ni siquiera los dorados podían escapar al llamado de Thanatos. Midei, quien cargaba con la maldición de la inmortalidad, solo podía volver a la vida, no morir jamás. Ahora, la aparición de alguien inmortal le hizo sentir inevitablemente que esa persona no era de Amoreus. «Aya, no le des tantas vueltas. El pequeño Derrick es sin duda de Amoreus». Al conocerse desde hacía incontables años, Trivie comprendió perfectamente sus pensamientos. Miró a Aglaea y dijo: «Cuando vio a Kepale, me fijé en su expresión. No era la de alguien completamente ignorante. Claro, Aya, podrías decir que el pequeño Derrick tuvo contacto previo con otros, pero si fuera así, ¿no sería mejor que mencionara directamente el nombre de esa ciudad-estado en lugar de inventarse una aldea que desconocemos? Lo más importante es que creo que el pequeño Derrick no es mala persona». Su impresión de Derrick era muy buena. No creía que fuera mala persona en absoluto. «Mi maestro, confío en su criterio, pero debo ser prudente. Si puede resistir a Thanatos, nos será de gran ayuda cuando Castorice intente apoderarse de la llama central de Thanatos. Además, la aparición de alguien capaz de resistir a la muerte llamará la atención del Senado. Debemos ser cautelosos. Si lo usan como pretexto para causar problemas, nos perjudicará.
El Senado estaba dispuesto a ceder el poder a los Dorados, porque solo su viaje de la llama podía salvar este mundo. Pero en ese momento, la aparición de alguien que no era un dorado, pero que poseía habilidades inusuales, Aglaea podía oír con claridad, incluso con los dedos de los pies, lo que pudiera estar pensando. Eso es asunto del Senado. No tiene nada que ver con el pequeño Derrick. Al escuchar su conversación, Castorice dio un paso al frente y dijo a Trivia y Aglaea: Lady Aglaea, estoy dispuesto a dar fe del carácter de Lord Derrick. Al mismo tiempo, para evitar cualquier peligro para él, también estoy dispuesto a proteger su seguridad. Derrick era el único que podía tocarla. Castorice, naturalmente, no quería que le pasara nada a ese último resquicio de calor. Y para evitar cualquier problema real, ya sea por parte de él o del Senado, Castorice tendría que vigilarlo de cerca. El pequeño Castorice. Trinon se sorprendió un poco, pero en cierto modo comprendió los pensamientos de Castorice. Aglaea le dijo entonces a Castorice: bien, puesto que tanto mi amo como tú, Castorice, dais fe de él, estoy dispuesta a confiar en este joven llamado Derrick. Sin embargo, aún necesito conocerlo personalmente para estar completamente segura. Aunque Derrick era peligroso, si su inmortalidad podía ser útil contra Thanatos, convertir a Castorice en semidiosa sería pan comido. Actualmente, las únicas semidiosas en Okema eran ella y Trivie. Zipper había desaparecido. Contar con otra semidiosa sería de gran ayuda para toda la expedición de Flamechase. Sí, Lady Aglaea. Traeré a Lord Derrick aquí ahora mismo. Tras hablar, Castorice se dio la vuelta para marcharse y buscar a Derrick. Derrick y Jason se habían encontrado con una situación inesperada. Después de que la caravana entrara en la ciudad, Jason primero hizo que los demás llevaran las mercancías para su entrega, mientras él llevaba a Derrick a recorrer Okema. Mientras paseaban por el mercado de Marmoreal, Jason le dijo a Derrick: este es nuestro mercado de Okema. ¿Qué te parece? ¿No es grande? ¿Hay mucha gente? Sí, en efecto. Derrick no había olvidado su autoproclamado origen en una aldea remota de Amereus, y elogiaba continuamente el mercado de los alrededores. Además, el mercado marmóreo era realmente impresionante. Su estilo era completamente diferente al de la tierra antes de su transmigración, ofreciendo un sabor único. La luz del sol proyectaba largas sombras sobre los pilares de piedra. Los peatones, con sandalias, caminaban sobre las losas. A ambos lados del camino, puestos y tiendas exhibían diversos productos. El exótico aroma de las especias, la fragancia de las frutas y el intenso sonido de la herrería se entrelazaban en este mercado. Más adelante está la herrería de Atoneus. Viendo tus habilidades, ¿qué te parece si te encargo una espada corta para defensa personal? Jason señaló la herrería y le preguntó a Derrick: gracias, hermano Jason. Derrick le dio las gracias repetidamente a Jason. Justo cuando los dos estaban a punto de avanzar, una figura apareció repentinamente frente a Derrick, cayendo al suelo con un golpe sordo, con una mano extendida apuntando directamente a Derrick. Los ojos de Derrick se abrieron de par en par y giró la cabeza para mirar a Jason, que estaba a su lado, con sorpresa. ¿En serio? ¿Está tan extendida en Okema la industria de las estafas de accidentes simulados? Jason también estaba confundido. Ambos bajaron la mirada al unísono. Cabello corto y blanco, viste una armadura ligera y le corre sangre por la comisura de sus hermosos labios. ¿Acaso este no es Lord Fainon de los Dorados? ¿Cómo pudo desplomarse aquí? Yo, el hermano de Derrick y yo acabamos de llegar. Definitivamente no somos los culpables de haber dañado a un dorado. Al ver el aspecto del hombre, Jason gritó presa del pánico. Derrick asintió repetidamente a su lado. Entre la multitud, se abrió paso un hombre alto, musculoso y rubio, con el torso desnudo. Miró a Fainon de reojo, luego a Jason y Derrick. Derrick lo reconoció. Era Midei de Castrun Kremnos. Visto así, es probable que el derrumbe de Fainon tuviera un culpable. Al ver los músculos robustos de Midei, Derrick no pudo evitar sentir envidia. Antes de transmigrar, aunque no era tan corpulento como Midei, tenía una complexión similar a la de Fainon. Pero después de transmigrar, se había convertido en un apuesto joven de 13 o 14 años. No era precisamente guapo, más bien bello, incluso bonito sería una descripción acertada. Y su físico era excepcionalmente esbelto y delicado. Si se le representara en un videojuego, probablemente se le agruparía con Yankee y Misa en la categoría Shota. ¿Cuándo crecería hasta ser tan alto y fuerte como Midei? Derrick pensó para sí mismo. No te preocupes, simplemente corrió demasiado y se desplomó del cansancio, no es nada personal. Midei se cruzó de brazos, miró a Fainon y dijo: ahora admites la derrota, ¿verdad?
Tu fuerza no es suficiente para competir conmigo en carreras de larga distancia. Fainon levantó débilmente una mano, con la voz temblorosa. Midei, yo, me he desplomado de agotamiento. Admitir la derrota aún es demasiado pronto, despierta, no puedes escapar de él. Cada vez que muere, realiza un viaje de ida y vuelta por el inframundo. Derek pensó, mirando el Fainon derrumbado. HMPH, ya que insistes, te esperaré aquí. Midei se hizo a un lado, esperando a que Fainon se recuperara. Jason no quería involucrarse. Rápidamente le dijo a Midei. Señor Midei, esto no nos concierne, ¿verdad? Entonces, nos retiraremos primero. Asintió Midei. Puedes irte. No se lo cuentes a nadie. Si necesitas ayuda en el futuro, puedes venir a buscarme. Que alguien se desplomara repentinamente en el suelo inevitablemente causaría un shock. Por muy orgulloso que fuera Midei, naturalmente no quería deberle nada a nadie. Aunque Jason y Derek no habían dicho nada, Midei ofreció una compensación. No será necesario. No fue mucha molestia, dijo Jason tragando saliva y dirigiéndose a Midei. Midei miró a Jason. Lo entiendo. Si necesito ayuda en el futuro, sin duda recurriré al señor Midei. Jason cambió de opinión inmediatamente y sin dudarlo. Una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Midei. Derek observaba desde un lado, sintiendo de repente un peso sobre su hombro. Al girar la cabeza, vio a Castorice dándole una palmadita en el hombro. Señor Derek, Lady Aglaea desea verlo. He venido a llevarlo ante ella. Castorice bajó ligeramente la cabeza y le dijo. La sonrisa de Midei se congeló al instante. Incluso alguien tan orgulloso como él parecía haber visto un fantasma. ¿Qué está pasando? Castorice llegó a contactar con alguien. Y la persona a la que tocó estaba perfectamente bien, incluso charlaba y reía con ella. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Podría haber desaparecido la maldición de Castorice? Si la maldición de Castorice desaparecía, Midei apretaba los puños, sintiendo un impulso creciente en su interior. ¿Podría recuperar su título de campeón de pulsos? Sin embargo, ese impulso duró apenas un segundo. Midei percibió claramente que la maldición sobre Castorice no había desaparecido. Y Jason, junto al muchacho, también mantenía en silencio la distancia con Castorice. El problema no era de Castorice, sino de la habilidad del chico. En ese momento, Fainon levantó lentamente la cabeza, observó el estado de Derek y Castorice, y su expresión reflejó conmoción, pánico y diversas otras emociones. Se acabó. ¿Acaso entré en el inframundo y empecé a tener alucinaciones? De hecho, vi desaparecer la maldición de la señorita Castorice. Midei no pudo resistir la tentación de agacharse y golpear a Fainon en la cabeza. El inframundo no es así. Reacciona. Tras decir esto, se puso de pie y miró a Castorice. Castorice, ¿qué está pasando exactamente? Esta es la habilidad especial de Lord Derek. Le explicaré la situación específica a Lord Midei más tarde. Castorice miró a Midei y a Fainon, y luego dijo, necesito llevar a Lord Derek a ver a Lady Aglaea. Lord Midei, Lord Fainon, ¿desean acompañarme? Les explicaré la situación de Lord Derek en el camino. Le preocupaba un poco que Aglaea aún no confiara en Derek, así que llevó consigo a Fainon y Midei. Con ellos presentes, Lady Aglaea podría reflexionar con más detenimiento. Está bien. Midei asintió con seriedad. Tenía mucha curiosidad por este asunto y, naturalmente, quería comprenderlo claramente. Para entonces, Fainon también se había recuperado. Se puso de pie, se sacudió el polvo y asintió en señal de aprobación. Este hermano debe ser nuevo en Okima, ¿verdad? Podemos conocernos mejor en el camino. Al ver que el grupo ya se había decidido, Jason preguntó débilmente desde un lado. Lady Aglaea no necesita que la acompañe, ¿verdad? En realidad, no quería reunirse con una figura tan importante. No, Lady Aglaea no convocó a Lord Jason, Castorice negó con la cabeza. Al oír esto, Jason suspiró aliviado y rápidamente dijo, en ese caso, me iré primero. Se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo. Tras unos pasos, se volvió hacia Derek. Hermano Derek, ve primero a ver a Lady Aglaea. Ya te di la dirección de mi casa. Ven cuando termines. Te estaré esperando allí. Derek asintió. Finalmente, Jason se marchó tranquilo. Ahora solo quedaban Derek, Castorice, Fainon y Midei. Fainon, inconscientemente, quiso darle una palmadita en el hombro a Derek, pero al ver la mano de Castorice aún allí, la retiró rápidamente y se alejó a una distancia prudente. Al ver esto, Castorice retiró la mano en silencio. Fainon entonces le dio una palmada en el hombro a Derek.
Midei se hizo a un lado, con los brazos cruzados, observando. Los cuatro caminaron hacia el palacio de mármol. En el camino, Fainon y Midei también se enteraron de los orígenes de Derrick. Al saber que Derrick, al igual que él, provenía de una pequeña aldea fronteriza, Fainon se palmeó el pecho y declaró que protegería a Derrick. Midei, al ver la declaración de Fainon, murmuró en silencio TSK. Al entrar en el palacio de mármol, Derrick notó de inmediato que la temperatura era mucho más alta que en el exterior. Echando un vistazo al interior, tuvo que admitir que, sin duda, hacía honor a su nombre de casa de baños. El bullicio era incluso mayor que en el mercado de fuera. Fainon explicó desde un lado. El palacio de mármol es una enorme casa de baños bendecida por Fagina. La gente se reúne aquí, disfrutando de los placeres de los banquetes y el vino dulce, inmersa en un ambiente de debate y conversación. Después de salir de la casa de Aglaea, podemos relajarnos en las termas un rato. Fainon, ¿puedes meterte en la bañera vestida así? Preguntó Derrick con vacilación. Echó un vistazo a la piscina. A diferencia de otros juegos donde se podía entrar con cualquier ropa, la gente dentro vestía bastante ligero. No llevaban zapatos ni nada parecido. La ropa de Fainon, claramente, no era adecuada para mojarse. Entrar vestido así se llamaría caer en la trampa. Fainon sonrió y negó con la cabeza. ¿Cómo es posible? Hay un vestuario al lado de los baños. Tengo mi ropa de baño guardada allí. Me cambiaré allí más tarde. Ah, claro. Muy bien, vamos a dirigirnos a los baños de los héroes para ver a Lady Aglaea, dijo Castorice, acercándose a la palanca del mecanismo parecido a un ascensor. Cuando la plataforma móvil descendió, Castorice le dijo a Derrick. Señor Derrick, por favor, manténgase firme en la plataforma. Derrick obedeció a Castorice y subió a la plataforma. Los otros tres lo siguieron. Castorice se colocó cerca de Derrick, mientras que Midei y Fainon mantuvieron una ligera distancia. En la plataforma, Castorice se dirigió a Derrick. Lord Derrick, los baños de los héroes, que se encuentran arriba, fueron construidos especialmente por el Senado para los Dorados. Su visita es una excepción. Por favor, absténgase de hablar con otros sobre los baños de los héroes después de su partida. De acuerdo, lo entiendo. Mientras conversaban, la plataforma ascendió rápidamente hasta los baños de los héroes. Junto a los baños, Aglaea, Trivie y Trinon los esperaban. Pequeño Derrick, por fin llegaste. Trivie saludó a Derrick con su manita. Luego vio a Midei y a Fainon y preguntó con curiosidad. Pequeño Fainon, pequeña Midei, ¿por qué vinieron también? Nos encontramos casualmente con Lord Midei y Lord Fainon en el mercado marmóreo hace un momento, así que los invité a que vinieran conmigo, dijo Castorice haciendo una leve reverencia a Trivie y Aglaea. Aya, dijo Trivie mirando a Aglaea, queriendo ver su reacción. Es perfecto, también pensaba invitar a Fainon y Midei, dijo Aglaea, que ya lo sabía, sonriendo y dando un paso al frente, luciendo aún más bella y digna. Tengo algo que pedirles a ustedes dos más tarde. Aglaea caminó entonces hasta quedar a 5 pasos de Derrick. Me gustaría examinarte, Derrick, ¿te parece bien? Sufriste heridas muy graves hace poco. Aunque ya te has recuperado, ¿aún necesitamos comprobar si hay lesiones internas?, preguntó con tono inquisitivo. Por supuesto que puedes. Derrick sabía que Aglaea no descansaría hasta lograr su objetivo. Siendo así, bien podía dejar que lo examinara abiertamente. En fin, su principal secreto residía en su avatar. A Derrick no le preocupaba que encontraran nada en su cuerpo principal. Castorice, Midei y Fainon seguían observando desde un lado. Gracias por su honestidad. Aglaea alzó suavemente la mano, y aparecieron hilos dorados que envolvieron el cuerpo de Derrick. Parecía ajustado, pero Derrick no sentía ningún dolor. Al contrario, una energía cálida emanaba de los hilos dorados, proporcionándole una sensación de gran confort. El problema era que incluso las zonas sensibles estaban envueltas en hilos, lo que hizo que Derrick se sonrojara ligeramente. Los hilos se enroscaron a su alrededor por un instante antes de soltar a Derrick y regresar a Aglaea. Aglaea mostró una expresión pensativa. Ella volvió a confirmar el estado de Derrick. Su cuerpo no presentaba características de un dorado. No pertenecía a los dorados. Su cuerpo estaba bien. No tenía ninguna maldición de ningún titán ni de la marea negra. Aglaea lo había verificado repetidamente, confirmando que no tenía absolutamente ninguna maldición. No era más que un muchacho guapo, cuyas ciertas partes del cuerpo estaban mucho más desarrolladas que las de sus compañeros. ¿Pero por qué podía resistirse a la llamada de Thanatos? Aglaea seguía sin encontrar ninguna razón.
Parece que la única solución es seguir interrogándolo, reflexionó Aglaea para sí misma. Giró la cabeza, señaló la bañera que tenía detrás y le dijo a Derek. Derek, aunque el examen no reveló lesiones internas, por tu salud, te recomiendo que te des un baño un rato más tarde. He añadido muchas hierbas beneficiosas a esta piscina. Aunque estés bien, te hará bien. Derek, cauteloso, caminó hasta el borde de la bañera, se quitó las sandalias y entró lentamente en la piscina. Su ropa era lo suficientemente ligera, así que no necesitaba cambiarse. Sus esbeltas pantorrillas se sumergieron en el agua humeante del baño, y una sensación de confort le recorrió instantáneamente desde los pies hasta la cabeza. No pudo evitar sentarse, dejando que el agua de la piscina empapara todo su cuerpo, dejando solo su cabeza fuera de la superficie. Fuera de la piscina, Aglaea dijo a Castorice y a los demás. Castorice, Fainon, Midei, por favor, salgan un momento. Tengo algunas cosas que quiero preguntarle a Derek. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de Castorice, señaló a Trivie. No te preocupes, la profesora Trivie también está aquí. Sí, yo también estoy aquí. Trivie les tranquilizó desde un lado. Al ver la seguridad de Trivie, Castorice se sintió aliviado y se marchó con Fainon y Midei. Trivie y Trinon miraron a Aglaea. Trivie dudó, pero no pudo evitar decirle a Aglaea. Aya, si sigues desconfiando así de los demás, algún día te saldrá el tiro por la culata. Quizás, pero por el viaje de la persecución de la llama, estoy dispuesta a pagar cualquier precio. Aglaea se quitó las sandalias, arqueó su hermoso pie y entró en la bañera. Las hierbas de esta piscina pueden mejorar mucho el físico. Solo provocan algunas ilusiones menores. Profesor Trivie, tenga la seguridad de que Derek no se dará cuenta. Simplemente pensará que está teniendo un hermoso sueño. Mientras hablaba, caminó suavemente por el fondo de la piscina hasta llegar al lado de Derek. Trivie se quedó de pie junto al borde de la piscina, sin poder entrar. Miró a Aglaea, con las manos en las caderas y expresión seria. Aya, esta es la última vez. Si vuelves a desconfiar de Little Derek, me enfrentaré a ti. Entiendo, asintió Aglaea, se acercó a Derek y se sentó a su lado. Extendió la mano para acariciar suavemente su rostro, y unos hilos dorados aparecieron y se posaron en la muñeca de Derek. Su voz era dulce, como el susurro de un amante, mientras preguntaba lentamente. ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Los ojos de Derek se nublaron y respondió en voz baja. Me llamo Derek, de un pueblo llamado Creta. Estaba preparada para esta decisión. Nunca creí que Aglaea confiaría plenamente en mí sin obtener una respuesta razonable. Derek pensó para sí mismo mientras respondía. En ese instante, su ojo izquierdo, al igual que el de Aglaea, veía ilusiones. Su mirada se posó en la pequeña habitación de antes de su transmigración. El ordenador, el teléfono y la multitud bulliciosa fuera de la ventana. Pero su ojo derecho solo veía oscuridad absoluta. Al entrar en el baño, había activado la visión de su avatar. La oscuridad y el frío del lugar donde se encontraba el avatar impidieron que Derek cayera en la ilusión y le permitieron mantener la compostura. Aglaea continuó preguntando. ¿Has entrado alguna vez en contacto con algún titán? ¿O se te ha aparecido alguna entidad misteriosa cerca? ¿Has obtenido algún tesoro especial? No, antes de que llegara la marea negra y destruyera nuestra aldea, no tuve ninguna experiencia especial. Aglaea bajó la cabeza y continuó. ¿Qué opinas entonces del viaje de la persecución de la llama? ¿Estás dispuesto a ayudar a Castorice a recuperar la llama central del titán de la muerte, Thanatos? No sé de qué trata realmente el viaje de la persecución de la llama. No sé si puedo ayudar a Castorice, dijo Derek con expresión inexpresiva. Al mismo tiempo, maldijo en silencio a Aglaea por ponerlo a prueba una última vez para ver si estaba alucinando. Si Derek hubiera dicho algo como que sin duda podía ayudar en el viaje de la persecución de la llama, habría parecido demasiado ansioso, impropio de alguien perdido en una hermosa ilusión. Al menos Derek no creía que, ante la visión de Castorice con un uniforme de JK, confesando tímidamente su amor con una carta, pudiera declarar inconscientemente su devoción por salvar el mundo. Al oír la respuesta de Derek, Aglaea se quedó sin palabras. Por muchas dudas que tuviera, en ese momento solo pudo concluir que Derek era un chico normal de las tierras fronterizas. Haber podido resistir la mano de ceniza fue, sin duda, de gran ayuda para la travesía de la llama. Incluso aunque no fuera un dorado, extendió la mano de nuevo y la colocó sobre el hombro de Derek. Aya. Trivie vio su acción y no pudo evitar llamarla preocupada. Tenga la seguridad, mi amo, de que ahora le creo a Derek.
Hago esto simplemente para ayudarle a absorber mejor los efectos medicinales del agua de la piscina, dijo Aglaea, comenzando a masajear el hombro de Derek. Tras masajearle los hombros, pasó a masajearle la espalda, los muslos. Aglaea amasó cada músculo de su cuerpo. Derek sintió que todo su cuerpo se relajaba considerablemente. Este fue su segundo contacto íntimo con una dorada ese día. En cuanto a comodidad, Castorice era muy inferior a Aglaea, pero en cuanto a estado de ánimo, Derek se sentía mucho más cómodo en los brazos de Castorice que en los de Aglaea. Al menos, sentía que podía dormir plácidamente en el regazo de Castorice. En cambio, en los brazos de Aglaea, por muy cómodo que se sintiera, tenía que mantenerse alerta, temiendo lo que Aglaea pudiera hacer. Verdaderamente, muy incómodo. Derek memorizó en silencio los acontecimientos de hoy. Tras terminar el masaje a Derek, la palma de Aglaea rozó suavemente su mejilla. Sus labios se acercaron a su oído, murmurando con dulzura. Ahora, los efectos medicinales del agua de la piscina van desapareciendo. Es hora de que abandones este hermoso sueño y regreses a la travesía de la llama. Al ver que los ojos de Derek volvían a enfocarse, Trivie, que estaba cerca, sintió un ligero alivio. Miró a Aglaea y repitió: Aya, intenta confiar en los demás la próxima vez. Si tú no confías en los demás, ellos tampoco se atreverán a confiar plenamente en ti. Incluso yo tengo algunas reservas sobre ti ahora. Lo entiendo, mi maestro. Aglaea bajó la cabeza en señal de asentimiento, pero su expresión no parecía indicar que estuviera realmente de acuerdo. Señora Aglaea, siento que he tenido un sueño hermoso, dijo Derek al despertar a Aglaea. Como estaban sumergidas en la bañera, sus ropas se les pegaban al cuerpo, delineando sus curvas y creando un atractivo diferente. Aglaea le dijo suavemente a Derek: tener un sueño bonito es bueno. Ve ahora, primero ve al vestuario y cámbiate de ropa. Ya le he pedido al sastre que te prepare ropa. Cámbiate primero. Derek se levantó rápidamente y se dirigió al vestuario para cambiarse. Para cuando se hubo cambiado de ropa y se puso sandalias nuevas, vio que Aglaea también se había cambiado. Castorice, Fainon y los demás también habían regresado. Al ver a Derek, Aglaea señaló a Fainon y Midei. Derek, tu habilidad actual nos es de gran ayuda. Sin embargo, tu cuerpo es débil y tus habilidades de combate son insuficientes. Por lo tanto, planeo entrenar tu fuerza de forma especial. El método de Castorice para fortalecerte no es el más adecuado para ti, Derek. Y Midei y Fainon te ayudarán a entrenar tu cuerpo correctamente. Especialmente Midei, que viene de Castrum Kremnos y tiene mucha experiencia en fortalecer guerreros. Con la ayuda de Derek, la recuperación de la llama central del Titán de la Muerte podría avanzar considerablemente. Por lo tanto, durante este periodo, la habilidad de combate personal de Derek debe mejorar. Cuando te enseñe a ser más fuerte, seré muy estricto, dijo Fainon, extendiendo la mano y saludando a Derek. Gracias por las molestias. Derek asintió repetidamente. Midei también le dijo a Derek desde un lado: el plan de entrenamiento que he preparado para ti, incluso los jóvenes del clan Kremnos, muchos no lo pueden soportar. Descansa bien hoy, espero que puedas perseverar durante el entrenamiento de mañana.